Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Estamos en el horario del curso de literatura, por si acaso, por si alguien se confunde. Normalmente su profesora es otro. Estoy en su reemplazo solo por el día de hoy. No se preocupen, no lo extrañen mucho. Ya la próxima semana se van a reencontrar con él. Entonces, hoy día, solo hoy vamos a hablar de literatura conmigo y vamos a detenernos en los temas de la literatura del siglo de oro español. Entonces, mientras va cargando nuestra diapositiva, ¿qué tal? Buenos días allí, especialmente los que me van escribiendo. Mientras va cargando nuestra diapositiva, les decía que la semana pasada ustedes han visto, se supone, lo correspondiente a siglo de oro del Renacimiento. La poesía con el Carpe Diem, con el Locus Amenus, con el Beatus Ille, ¿no? Es que eran algunos temas o tópicos de esta etapa renacentista. Y esta semana nos toca hablar de el barroco. No sé por qué no me deja compartir. Entonces recordemos el siglo de oro en España. Es el nombre que se le da a dos movimientos, Renacimiento, que viste la semana pasada, y Barroco, que nos toca hoy día. Esos dos movimientos juntos hacen el siglo de oro, que es una etapa, como el nombre lo indica, dorada, relevante, floreciente de la literatura en español. Entonces, bueno, como no quiere compartir mi pestaña, no importa, compartiré toda la pantalla. No me gusta eso porque se demora mucho. Ahora sí, cargo por fin. Listo. Creo que vamos a poder verlo todos en un instante. Vamos a, entonces les decía, hablar de la segunda parte del siglo de oro, que era el barroco. No sé, a ver, no sé si es que la semana pasada, me imagino que sí, ¿no? La semana pasada el profesor les indicó, profesora, que en nuestro caso la segunda parte del curso, que es España, literatura española, está vinculado con que España, nosotros y España estamos vinculados con el idioma, estamos vinculados por el hecho de que tenemos el pasado español, la colonia española aquí que nos va a influenciar mucho. Entonces, este teatro barroco culturalmente es de gran influencia y de gran importancia porque vamos a nosotros copiar y heredar muchas de estas cualidades en la literatura incluso peruana y en general hispanoamericana. Entonces, comencemos a hablar de algunas características. Si hay problemas, chicos, con el audio, con la señal, me van avisando porque mientras tanto tengo prendida mi cámara, pero si es que hubiera problemas o se laguea o hay interrupciones, lo mejor sería que la apague, ¿no? Entonces me van ahí comentando si es que se desmejora la imagen. Hoy día vamos a hablar, les señalaba, de el barroco español, principalmente del teatro en el barroco. Aquí está. Dentro del barroco español, habíamos dicho que el siglo de oro era era un periodo abarcador de dos momentos, Renacimiento y Barroco. El Renacimiento lo habíamos visto la semana pasada en poesía principalmente,
con todos estos tópicos latinos, temas latinos, y también había narrativa con la picaresca. Entonces ese es el Renacimiento del siglo XVI. Luego el barroco que vamos a ver hoy día es un movimiento que se da en el arte, en la cultura, en la pintura y en la literatura. Muy fuertemente, entonces, un movimiento artístico y cultural. Y en España tiene diversas manifestaciones. Vamos a tener un poeta como Luis de Góngora y Argote. Vamos a tener dramaturgos como Pedro Calderón de la Barca, Félix Lope de Vega, que es el autor de Lo Fuente Ovejuna, también es un dramaturgo, ¿no? Son obras de teatro lo que componen. Y luego tenemos a los que escriben novelas, que es Cervantes, en el caso de España, es el más notable representante. Entonces, en el arte van a tener diversas manifestaciones, te decía, en el arte, la arquitectura y demás, pero en la literatura en particular ya vemos que hay novela, hay poesía, hay teatro, y dentro de estas hay diversas tendencias. En la poesía, por ejemplo, hay tendencias entre los culteranos y los conceptistas, que son dos modos de escribir. En el teatro hay tendencias cultas y populares, que son dos modos también de escribir. Hay mucha diversidad, mucha expresión, muchas búsquedas de nuevas formas en este barroco. Entonces, en esto nos vamos a concentrar estas 2 semanas en el barroco, que es una etapa bastante amplia, y en las siguientes ya ustedes van a ver principalmente el movimiento romántico, creo que nos corresponde, en el siglo XIX en España. Respecto a las características, la característica que más se nota cuando hablamos del barroco es que el estilo es recargado. ¿Qué significa ello? Que es un estilo con muchos adornos o con muchas figuras literarias o con muchos ornamentos, detalles. Si se trata de arquitectura, un montón de detalles chiquitos, apiñaditos, con demasiados adornos. Si se trata de pinturas, una pintura de muchos elementos, pueden ser un montón de frutas, pueden ser un montón de cuerpos humanos. En el caso de el arte también eso muchas veces lleva al retorcimiento o la exageración formal. Pensemos en la poesía barroca, se vuelve bien difícil de leer porque su estilo es recargado. ¿Cómo lo recargan? Con figuras literarias. Le ponen demasiados hiperbatón, de modo que el orden del enunciado no es tan claro. Le ponen demasiadas metáforas, de modo que todo se vuelve figurativo y tienes que estar descifrando y descifrando de qué es de lo que se trata el poema. Eso lleva a que sea un poema difícil de entender, con retorcimiento formal, ¿no? Que está muy recargado en sus formas. Otro elemento que contribuye a esta complejidad y a esta gran expresión muy culta que van a tener varios barrocos es el conocimiento de la mitología antigua. La mitología griega y latina hacen su aparición, pero son alusiones a la mitología rebuscada también. No te hablan solamente pues de Zeus, de Poseidón o de Ares, ¿no? Los dioses más famosos no son de los que te hablan de vestales y de divinidades sumamente rebuscaditas, medio desconocidas, criaturas mitológicas de las que no se había difundido mucho. Los barrocos conocen todo este gran repertorio de criaturas y divinidades y las incorporan a su poesía y a sus, en algunos casos también a sus otras creaciones. El barroco utiliza mucho lo que se llaman los contrastes, las oposiciones o contrastes, el uso de ciertos contrarios. El ejemplo más evidente y fácil de notar es el que vemos en Quijote. En Don Quijote, en la novela, tenemos que Sancho Panza es gordito, Don Quijote es flaco.
Sancho Panza es bajito, Don Quijote es alto. Sancho Panza es gracioso, Don Quijote es serio. Hay toda esta serie de contrastes, de oposiciones complementarias en la obra y que funcionan además, ¿no? En otros casos vamos a encontrar el contraste vida-muerte, verdad-mentira, locura-cordura, como pasa con Quijote. Hay una serie de contrastes y esta idea de la muerte está muy presente en los barrocos. El barroco es un movimiento pesimista de una época en la que se está viviendo crisis y pestes y enfrentamientos en Europa. Es una época bastante de desolación. Y eso genera esta reflexión en torno a la muerte, qué hay más allá de este mundo, y la idea de que todas nuestras vidas son fácilmente acabables, ¿no? Que nuestra vida se termina muy pronto, que somos seres que llaman inconstantes, estamos constantemente en movimiento porque hemos sido materia y luego pasamos a ser polvo, pasamos a la tumba, ¿no? Entonces la idea de que nuestra existencia se transforma y somos seres pasajeros, somos seres que estamos de paso por esta tierra, venimos y nos vamos, ¿no? Esta idea de dinamismo, de cambio, pero marcado porque somos pasajeros inconstantes. Esa idea es la idea de movimiento que se maneja. Otro de los contrastes que se va a ver es esta noción de qué es cierto y qué es ficción o qué es inventado, qué es realidad y qué es, digamos, engaño o mentira. En La vida es sueño, ese es el eje de la obra, ¿no? La vida es sueño, la vida es un gran engaño, una gran representación. En varias obras de el escritor Pedro Calderón de la Barca hay esta idea de que estamos en un gran teatro, que nuestras vidas no son reales, sino que estamos actuando papeles, ¿no? Somos actores que desarrollan ciertos papeles, que tienen ciertas apariencias. Te dice, ¿no? El rey sueña que es rey, el sabio sueña que es sabio, el mendigo que es mendigo, y así el pobre que es pobre, ¿no? Hay esta idea de que todos estamos simplemente cumpliendo roles, papeles, pero son papeles pasajeros de nuestras vidas como actores en un escenario cruel que es la vida. Entonces, esta noción de que todo es una representación o que hay cierta ambigüedad entre lo que es real y lo que no es real, es bastante interesante y bastante común en la etapa del barroco. Una de las representaciones más usuales en el barroco, no solo español, en general europeo, es esta idea de la calavera, ¿no? Debes de repente haberla visto, hay muchas obras con estos cráneos, un enorme palacio detrás y un cráneo al costado. Una flor, unos escritos, en este caso de la imagen, y un cráneo al costado. Entonces, siempre con cualquier cosa, ya sea el arte, ya sea la arquitectura, ya sea la riqueza, siempre hay que recordar nuestra muerte, que somos seres efímeros, ¿no? Es un poco el mensaje de fondo, un mensaje un tanto cargado de pesimismo, pero esta idea de que en el fondo los seres humanos somos pasajeros y estamos aquí solo muy de pasada, ¿no? Y que a todos nos va a llegar la muerte, es un pensamiento constante y agobiante para el hombre del barroco. Bien interesante cómo lo plantean en diversas obras de arte. A nosotros nos toca hablar de teatro. El teatro está vinculado con las representaciones que se van a hacer en estos espacios llamados los corrales de comedia. Los corrales de comedia son aquellos que básicamente pues tienen varios espacios de madera con tabladillos, con asientos para que el público pueda ir, y ahora el público va a ser muy amplio.
En el Siglo de Oro se vuelve muy popular el teatro, muy, muy concurrido, con muchísima gente que lo admira. Y algo que hacen los españoles es incorporar o popularizar, mejor dicho, lo que llamamos el drama. ¿Se recuerdan? En la primera clase se veía que el drama era la mezcla de tragedia y comedia. Entonces, esta mezcla de lo trágico y lo cómico se vuelve una nueva forma de expresión, porque en la antigüedad lo usual era tragedia, si quieres hablar de cosas tristes, comedia, si quieres hablar de cosas jocosas. Y esos dos no se mezclaban, al menos en la antigüedad griega y latina había esa separación bastante inflexible, ¿no?, entre uno y otro. En cambio, en el teatro de este momento en España ya no es lo que predomina estas dos composiciones, sino que se van a mezclar y lo que va a predominar es esa mezcla. Eventos tristes, trágicos, funestos, que terminan con un final feliz y que en el medio tienen pinceladas de humor, personajes graciosos. Estas características del drama lo vamos a ver, por ejemplo, en una obra, bueno, en varias obras, pero hay una obra emblemática de este periodo que es Fuente Ovejuna. De repente han escuchado esa expresión de hacerle fuente ovejuna a alguien, o qué significa, pues, hacerle fuente ovejuna a una autoridad o a un alcalde, ¿no? Y básicamente, Fuente Ovejuna es una obra de un pueblo que se rebela y mata a su autoridad por corrupta, por malvado, porque les hace más daño que bien. Entonces, tenemos una mezcla entre tragedia y comedia en el que podemos distinguir eventos tristes, funestos. Veamos, por ejemplo, la idea de el maltrato que hace la autoridad. Los va a, en muchos casos, va a abusar de personas, va a golpear a los viejos, va a incluso abusar sexualmente por allí de alguna jovencita, va a tratar mal a las tropas que se están yendo a la guerra, va a abusar de su poder una y otra vez. Tenemos eventos que se vinculan más a lo trágico, a lo triste. Pero también hay momentos en los que hay un personaje gracioso, da chistes, dice tonteras y hace reír al público, y al final, el final es feliz, ¿no? Y eso también era importante para la comedia, que el final era feliz. Esos son los dos elementos que se incorporan y que se combinan entonces. El teatro del siglo de oro además te decía que tiene un público más amplio, un público más vasto, más concurrido, mucha gente que va a llenar estos teatros. Y el público es socialmente heterogéneo. ¿Qué significa eso? Que hay diferentes clases sociales, que es un público muy variado. Y por eso es que también aparecen estas distinciones de espacio. Había un lugar aquí abajo para la gente, digamos, más del pueblo. Habían a veces graderías un poco más en alto, que ya implicaba una clase, puede ser más media. Habían a veces estos balcones con asientos también, en donde se colocaba generalmente a la gente de la corte o gente un poco más importante. El público entonces comienza a diferenciarse dentro del espacio, como hasta ahora se hace. Recordemos, en cualquier evento, ¿no?, en un concierto, en un partido, hay diferentes zonas. Y eso permite diferentes, digamos, estratos sociales en este contexto, ¿no? Permite que pueda haber gente más de clase media y gente más de clase alta, que están en el mismo espacio, pero en diferentes disposiciones del lugar. Entonces, un público heterogéneo es un público variado. Tenemos también el suspenso. En varias de estas obras de teatro hay giros inesperados hacia la mitad o hacia el final de la obra. Giros realmente terribles, ¿no? En
Fuente Ovejuna, que es una obra muy emblemática de este momento. Pasa que los personajes, dos pastores, se están casando. Y en medio de la boda llega el comendador, que es la autoridad, y va a capturarlos. A él lo va a querer colgar, lo va a condenar a que muera ahorcado, y a ella la va a violar, ¿no? Va a abusar de ella. Y hay, bueno, para empezar, eso ya es un giro bastante fuerte e inesperado, ¿no? En medio de una boda. Pero hay luego, esta duda, este suspenso de qué va a pasar, ¿no? ¿Se van a vengar? ¿Va a haber algún tipo de retribución? Entonces, efectivamente, el pueblo se rebela porque esto es la gota que derramó el vaso. El pueblo decide ir a buscar a su casa al comendador y lo mata. Y luego nuevamente se crea el suspenso, porque cuando matabas a una autoridad, lo que te correspondía era morir, que alguien tenía que pagar por ese crimen, ¿no? Matar a alguien importante no quedaba impune. Entonces alguien de Fuente Ovejuna tendría que pagar con su vida por la muerte del comendador. ¿Quién va a ser? ¿En qué momento van a capturar a alguien? ¿Se va a acusar a alguien? ¿Lo van a ahorcar? Nuevamente es suspenso de qué va a pasar, ¿no? Con el pueblo que ya de por sí estaba siendo maltratado por su autoridad y encima ahora va a tener que sufrir un castigo muy severo. Y el giro inesperado también del final, de que los perdonan, no castigan a nadie, ¿no? Pese a que han cometido este crimen de matar al comendador, la justicia los perdona porque lo habían hecho con un hombre malvado, ¿no? Porque el comendador había estado abusando y maltratando al pueblo una y otra vez, repetidas veces. Entonces, por ello, perdonan al final a Fuente Ovejuna. Entonces, hay esta idea de giros, de momentos que te generan intriga, suspenso, de no saber qué va a pasar, cómo es que se va a solucionar ese problema o ese conflicto. Estas obras de teatro, estos dramas, utilizan mucho el verso octosílabo. No es el único, pero es uno de los principales, sobre todo en las obras de teatro cultas, en las obras de teatro más refinadas, se utiliza el octosílabo. Los temas son diferentes, vamos a encontrar temas como el que hemos mencionado en Fuente Ovejuna, que tiene que ver con un pueblo en España que se rebela, no es un tema más nacionalista. Y hay temas más, tal vez, filosóficos, como los que vamos a ver en El ave sueño, que son más reflexivos. Hay temas mitológicos y temas históricos, ¿no? Basados en hechos del pasado. Entonces, diversos temas, considerando que es un teatro también muy diverso, muy amplio, tiene varios representantes. Tenemos a Tirso de Molina, a Félix Lope de Vega y a Pedro Calderón de la Barca, dentro de los más destacados. Y la acción se suele privilegiar por sobre los personajes. La acción es central en Fuente Ovejuna, ¿no? Ya que les he puesto ese ejemplo, me parece que es un buen ejemplo para entender varias de estas características. La acción tiene que ver con los hechos que realizan los personajes. Cuando uno piensa en Fuente Ovejuna, y tú escuchas esa expresión a veces en los noticieros o en los periódicos de que le hicieron Fuente Ovejuna, están hablando de la acción de ajusticiar a la autoridad, ¿no? Ya sea mediante la muerte o también a veces simplemente pues que los golpean, los apalean, ¿no? Y este hacer Fuente Ovejuna es rebelarse y buscar la justicia por tus propias manos. Si yo en cambio pregunto quiénes son los personajes centrales de Fuente Ovejuna, ¿no? ¿Quiénes son los principales personajes? Los nombres de los personajes tal vez no sean tan recordados, probablemente no sean tan memorables, ¿no? Entonces los personajes en sí no tienen tanta importancia o no cobran tanta importancia como las acciones que realizan.
como la rebelión, como la muerte del comendador, a la autoridad. Las acciones tienen más fuerza, tienen más importancia que los personajes. Luego tenemos las dos tendencias del teatro. Justamente te había estado hablando de Félix Lope de Vega, por el lado del teatro popular, y por el lado del teatro cortesano está Pedro Calderón de la Barca. Por ahí me mencionaba Shakespeare. Claro, Shakespeare también tiene algunas de estas características, sobre todo del barroco, pero recordemos que Shakespeare es inglés, es el escritor más importante en inglés del barroco y de la etapa en general de entre el Renacimiento y Barroco, porque él está en ambos movimientos, ¿no? Entonces Shakespeare es un escritor en lengua inglesa, en cambio aquí estamos hablando de puros españoles, ¿no? Todos son nacidos y vinculados muy fuertemente hasta en la temática a España. En el caso de Lope de Vega, más, vamos a ver que él habla más de temas de España. Calderón de la Barca sí que puede ambientar sus historias en el extranjero. De hecho, La vida de sueño está ambientada en Polonia, vamos a ver. Pero entonces, distingamos los dos escritores. Por un lado, tenemos el teatro popular, y por el otro lado, el teatro cortesano. Teatro cortesano significa el teatro de la gente pudiente. La gente de la corte es la gente que rodea al... la gente de la corte es la gente que rodea al rey, ¿no? La gente con dinero, con poder. Mientras que el pueblo, teatro popular, tiene que ver con la gente de a pie, de las calles. Lope de Vega va a lograr algo bien interesante, que es unir a mucha población, o sea, tiene mucho público, tanto popular como también de clases un poco más privilegiadas, pero un público muy amplio. Era muy admirado, va a ser en su época, en vida, va a ser muy reconocido, tanto así pues que para sus funerales hay muchísima gente, ¿no? Es un escritor que tiene bastante fama. En gran parte es porque toca temas sobre España, hay este nacionalismo. Fuenteovejuna, por ejemplo, es un pueblo que existió y existe en España. En la época de Lope de Vega era un pueblo campesino, rural. Los personajes son campesinos, ¿no? Que están sometidos ante el mal comendador, la mala autoridad que los trata terriblemente. Pero te habla de un pueblito entonces español que está siendo su gente oprimida y maltratada. Es un tema muy nacional, ¿no? Es una preocupación por la gente, digamos, de a pie, por la gente que es trabajadora, que es humilde, y cómo a veces son maltratados de manera injusta. Entonces, tenemos allí temas nacionales de gran riqueza inventiva. El teatro popular tiene muchísimas piezas. Bueno, en el caso de Lope de Vega se dice que escribía muchísimo, tanto así que le ponen ese apodo del monstruo de la naturaleza, ¿no? Por decir que era un fenómeno de escribir tantísimo. Sin embargo, lamentablemente, la gran mayoría de sus piezas se ha perdido, tanto de teatro como poesía. Es un escritor, te decía, de gran popularidad. Lope de Vega va a ser famoso en vida y tras su muerte por muchísimas personas, ¿no? Y hasta la actualidad que se le sigue leyendo. Pero en esa época era un teatro de gran popularidad porque llenaba los famosos corrales, estos lugares donde habían las representaciones, ¿no? Estos lugares de madera, de palcos y escenarios, todo se llenaba, había muchísima concurrencia. Entonces ahí también hablamos de popularidad. Y sus temas giran en torno a España, ya te mencionaba. Pueden ser temas de la historia, de la política de España, la preocupación por las malas autoridades, es un tema muy español. Cuando hablamos de la leyenda o lo legendario, se refiere también a ciertos eventos del pasado que puede incorporar, ¿no? La leyenda, lo legendario tiene que ver con tiempos muchas veces muy antiguos que se incorporan en algunas obras, en algunos relatos.
Y luego tenemos por el otro lado el teatro de la corte, o el teatro de la gente, te decía, adinerada, pudiente. Pedro Calderón de la Barca es el representante de las clases altas y de un teatro mucho más refinado. Está escrito como si pareciera poesía. Hablamos entonces del lirismo. Es una obra de teatro, pero está escrito en versos, tiene rimas perfectas, tiene octosílabos todos medidos y parejitos. Luego hay un espíritu bastante filosófico, vamos a ver, que se reflexiona sobre temas que no son ligeros, ¿no? Reflexionar sobre la vida y la muerte, reflexionar sobre la justicia y la injusticia, sobre también el tema pues de la libertad, ¿no? Son conceptos abstractos. Libertad, justicia y también la idea del engaño. La vida es sueño, nada más, ¿no? Pensamos en el tema de la vida es sueño y se trata de un tema bastante abstracto. El título ya es un título un tanto, pues, figurativo, ¿no? ¿Qué significa que la vida sea sueño? Ponernos a reflexionar sobre la vida en sí es un aspecto filosófico y decir que es un engaño, que es una mentira o que puede, probablemente sea todo pues una gran farsa, es también una reflexión bastante abstracta, bastante filosófica. Otra característica importante en Lope de Vega es que todo va a ser muy perfectito en las formas y en el modo de escribir. Esta perfección formal es a lo que llamamos pues el hecho de que tenga versos, te decía, medidos, los versos octosílabos. Vamos a ver que tiene rimas perfectas, todos los soniditos del final son exactamente iguales, ¿no? De perfectitos, igualitos. Y por último, hay una tendencia a engrandecer ciertos conceptos o idealizar ciertos conceptos. El concepto de justicia y de libertad, por ejemplo, son conceptos idealizados en la obra. Y hay una tendencia a la alegoría o al uso de ciertos símbolos. Lo alegórico tiene que ver pues con aquello que no es aparente o fácilmente aparente, ¿no? No está denotado, sino son ciertos símbolos o connotaciones. La idea de la vida como un teatro es una alegoría. La vida como un engaño es una alegoría. Entonces, Calderón de la Barca, el mayor representante de la tendencia culta, refinada del barroco, lo que llamábamos la tendencia cortesana, que es la tendencia además de la gente de la nobleza. Un punto importante a destacar aquí es que hablamos de sus obras, que son obras dramáticas, se les considera dramas, en nuestro caso vamos a ver un drama filosófico, pero aquí aparece la palabra comedia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué nos confunden de esta manera? Y es porque se habla en las composiciones de estos autores muchas veces de la comedia tal o la comedia cual, tanto de Lope de Vega como de Calderón y de Tirso. Se hablaba de comedias porque no existía el término drama, todavía no existía esa categorización en este momento. Esa palabra, ese término se ha usado después. Entonces, se le decía comedia a toda obra que tuviera final feliz, cosa que no es tan exacto. Sabemos que las comedias tienen que ser jocosas y humorísticas, ¿no? A lo largo de toda la obra. En cambio, una obra como La vida es sueño, que está cargada de injusticia, de maltrato a un pobre joven que es Segismundo, y sus reflexiones, que son muy amargas, muy tristes, no es el tono humorístico propio de la comedia que nosotros esperaríamos. Pero en ese entonces se les llamaba comedias a las obras que tenían un final feliz, y La vida es sueño tiene un final feliz, se resuelve el conflicto, ¿no? Entonces, es una denominación, digamos, a la antigua. Si queremos ser más precisos, y en un rato lo vamos a ver, le denominamos dramas y dramas filosóficos en particular. Así como comedias, también se llamaban auto sacramental
a algunas composiciones que eran de teatro, pero eran breves y tenían un contenido religioso. Generalmente se representaban en fechas religiosas como en Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Entonces, él es el maestro también de estos autos sacramentales, obras cortitas que se representaban antes de la obra principal. A nosotros nos toca hablar de La vida es sueño, que es una obra, te decía, dramática, y aquí está la denominación correcta, drama. Un drama de carácter filosófico en un lenguaje muy culto, muy formal, muy refinado, con rimas y métrica, y con un estilo solemne, serio, sumamente, pues, ceremonioso este tono que se utiliza, ¿no? Tono serio. No es para menos porque el tema también es serio, es la injusticia que se comete contra un joven encerrándolo toda su vida en una prisión, sin mayor explicación, sin mayor, sin mayor, pues, sin mayor justificación sobre todo, ¿no? No le explican nada, pero tampoco hay una justificación para que lo traten como un delincuente cuando es un joven que nunca ha cometido ninguna falta. En cuanto al contenido, es interesante notar que aquí ya no notamos lo del nacionalismo. Habíamos visto que en la tendencia popular de Félix Lope de Vega había nacionalismo, ¿no? O sea, habían representaciones de España. Fuenteovejuna es un pueblito español. En cambio aquí la obra está ambientada en Polonia. En particular, pues tenemos a un reino, el rey de Polonia, el príncipe de Polonia, todos ellos son los que están participando. Los personajes aquí son nobles, son cortesanos, son gente de la corte, es la gente que rodea al rey, la gente de palacio, la gente eh, de ese ámbito de la riqueza de los adinerados. La vida es sueño tiene 3 partes o 3 actos. Veamos qué pasa en ellos. A ver, primero esta división en 3 actos es muy española, porque Shakespeare, por ejemplo, dividía sus actos en 5, sus obras en 5 actos. Aquí nosotros vamos a ver que los españoles siempre tienen esta división en 3. El primero es para presentar un poco la situación. Nos hablan de un joven que está encerrado en una torre que es adyacente al palacio. No es una prisión común, porque en la prisión común hay muchos presos, ¿no? No estás aislado del mundo, y mucho menos estás cerca al rey. Pero allí lo tiene, ¿no? En una torre cerca al palacio, está encadenado y se lamenta de vivir de esa manera. Un día van a interrumpir en medio de esta torre, en medio de este encierro, un par de personas que se han perdido. Una chica que es Rosaura y su acompañante, que es Clarín. Los dos estaban buscando el palacio y se han perdido en una de estas torres que hay allí y encuentran al prisionero. Y esto es muy inusual porque los prisioneros, te decía, pues no están en esas condiciones, ¿no? Aislados, y además Segismundo le habla y se nota que es un hombre, un joven muy culto, también muy, digamos, muy entristecido y un tanto pues con este aura de misterio y de molestia por su condición, ¿no? Segismundo le dice si sabe quién es y si sabe por qué está allí, y que si no lo sabe lo averigüe, ¿no? Porque obviamente la condición en la que vive es deplorable y no entiende. Entonces, la chica y su acompañante se van, la chica se queda muy impresionada por la imagen del pobre Segismundo y los llevan a palacio como especie de prisioneros. Sin embargo, se descubre pues que ellos también son nobles que han venido de otro país, habían venido buscando al rey.
y ahora le preguntan al rey, bueno, ella es una noble que ha venido buscando al rey, y le pregunta por qué es que hay este prisionero, quién es, ¿no? ¿Por qué está en estas condiciones? Y ahí es que nos enteramos que el rey de Polonia, el rey Basilio, es el padre del prisionero, lo que significa que Segismundo es el príncipe, pero lo ha tenido siempre encerrado porque el rey Basilio era muy creyente de la astrología y los astros, ¿no? Los astrólogos, los profetas le habían dicho que los astros determinaban que su hijo iba a ser un tirano y un mal rey, que iba a ser un mal gobernante, que iba a ser violento e injusto. Entonces era el rey creyendo en estos designios, y además el rey Basilio ya de por sí creía que su hijo era un, digamos, mal agüero, porque al nacer el pobre Segismundo había muerto la madre en el parto. Y Basilio creía pues que era culpa del chico y que la madre pues era la primera de sus víctimas o algo así, ¿no? Entonces, eh, en este segundo acto se nos explican todas estas razones y el hecho de que el rey pues ha encerrado a su propio hijo porque cree en las profecías, y la gente en la corte lo presiona para que lo libere. No es posible que el príncipe esté viviendo de esa manera. No es posible que esté encadenado y aprisionado. Es el legítimo heredero, el único hijo del rey, el único heredero al reino. Para eso hay que considerar que el rey Basilio había mandado a traer a su sobrino, que es un sobrino de tierras extranjeras, a un joven llamado Astolfo, y él iba a ser el nuevo heredero, ¿no? El que iba a asumir el reino. Pero la gente no quiere ello porque nadie quiere que venga un extranjero a gobernar en su país. Entonces dicen, si tenemos un príncipe de verdad que es hijo tuyo, ¿por qué vamos a aceptar a alguien de afuera? Entonces le dicen que lo libere y que le dé una oportunidad, a ver si ahora, ya que Segismundo está más grande, se cumplen o no los designios. Entonces lo van a dopar a Segismundo, ¿no? Con una bebida de hierbas lo hacen dormir, lo llevan al palacio y en el palacio lo ponen a prueba para ver cómo se comporta. Segismundo en la corte se comporta de manera muy violenta, pero es porque no entiende, ¿no? Él dice, yo estaba prisionero y ahora estoy aquí, lo tratan bien, lo visten bien, tienen sirvientes que lo tratan pues como el príncipe, y él dice, yo no he sido el príncipe, yo he sido un prisionero. Y nadie le quiere contar la verdad, nadie le quiere explicar nada, no entiende, y él se desespera. Entonces llega un momento en el que, de tanto preguntarle a las personas, zamaquea a una de las chicas en palacio y se va a enfrentar a pelea con uno de los cortesanos, termina arrojándolo por la ventana. Como un loco, como un salvaje, actúa el pobre joven, y el rey piensa entonces que eran ciertos los designios. Mi hijo es un salvaje, va a ser un mal rey, hay que encerrarlo nuevamente. Así que lo duermen y lo vuelven a llevar a su prisión, lo vuelven a encadenar, lo vuelven a vestir como mendigo, como prisionero, ¿no? Y lo tienen ahí encerrado. Entonces, el rey tiene esta decisión, te decía, de que su sobrino va a heredar el trono. Pero lo que no sabe es que ya en el acto 3 la gente no le va a aceptar pues las decisiones tan fácilmente. El pueblo se va a rebelar porque va a venir un extranjero. Nosotros no queremos que nos gobierne un extranjero. Tiene que gobernarnos nuestro legítimo heredero. Y es otra cosa, y el chisme sale, pues, ¿no? Sale del palacio el rumor de que hay un príncipe encerrado y el pueblo va a ir a buscarlo y a liberar a Segismundo. Además va a capturar como prisionero al rey Basilio. Y lo que se espera es que Segismundo al final, pues, luego de vencer al rey, lo castigue, lo mate o se vengue de alguna manera. Puede ser encarcelándolo o matándolo. Pero en vez de eso, lo que hace Segismundo es otorgarle el perdón.
Entonces ahí notamos algo importante. Segismundo toma la decisión de desafiar a los astros, toma la decisión de desafiar al destino, ¿no? Él, conociendo ya al final que su padre había recibido estos pronósticos, estas profecías, Segismundo está demostrando al perdonar al padre. ¿Te imaginas perdonar a alguien que te ha hecho tanto daño toda tu vida encerrado sin una razón? Injustamente, Segismundo, lo peor de todo es que tiene una buena educación en su encierro. Él sabe qué cosa es la justicia, qué cosa es la libertad. Le han enseñado a leer, le han enseñado a pensar, tiene muchos libros, tiene un maestro que le ha enseñado, ¿no? Entonces lo tratan, es un prisionero, pero lo tratan también como príncipe, porque la gente de la nobleza tenía educación, la gente de las cárceles no. Y eso en cierta medida lo atormenta más, porque él sabe pues que no ha cometido ningún crimen, que no ha hecho nada malo, que está encerrado injustamente. Reflexiona sobre cómo los pájaros pueden volar libremente, cómo un pez nace de sus huevos, no tan chiquitito, el pescadito, el renacuajo, en medio de la inmensidad del mar, sin saber que es libre, dice, ¿no? Está en medio de la inmensidad, libre, y no lo sabe. El pájaro también vuela libremente, sin conciencia. Yo teniendo conciencia, yo teniendo albedrío, yo siendo un ser humano, no tengo libertad. Sigismundo tiene todos esos pensamientos que lo atormentan durante buena parte de la obra. Entonces, al final, lo que hace al tomar esa decisión de perdonar al padre es demostrar justamente que él es libre en sus acciones, que no está predestinado o predeterminado por el destino, que él se puede liberar del destino, pese a que no ha tenido una libertad física, tiene una libertad de mente, ¿no? Puede ser el hombre más grande y hacer algo difícil, que es perdonar, sobre todo, como te digo, a alguien que te ha hecho tanto daño. La obra termina con que Segismundo, por cierto, perdona al padre y él asume el reino, va a ser el nuevo rey. Entonces, ¿no? Va a ser el nuevo rey, se casa con, con una también doncella de la corte. Entonces tenemos un final feliz, ¿no? Todo es solucionado de manera positiva al final. Temas centrales, esta idea de las dualidades. Nuestra existencia está en medio de lo que es real y lo que no es real, en medio de la realidad y la ficción, en medio de la vida que aparentemente vivimos, en la que hay acciones y ambientes verdaderos, y una vida engañosa, llena de mentiras, como un gran sueño, como una ficción es una invención, pues. Entonces, esta vida, esta existencia que está entre dos contrastes, entre dos polos, es un tema muy filosófico y es el tema central de la obra. Otro tema central es el libre albedrío, la libertad para decidir. El libre albedrío es lo opuesto al destino. El ser humano puede o no decidir. Está ya todo marcado desde antemano, ya nuestro destino está predeterminado, o tú puedes tomar la decisión de confrontarle y cambiarle. Según esta obra, tenemos libre albedrío y Segismundo puede enfrentarse a su destino y finalmente pues cambiarlo, ¿no? Hacerlo algo mucho mejor para él y para los suyos. No ceder ante la venganza, ni ante la maldad, ni ante la violencia, que era lo que le habían predestinado, que iba a ser un hombre violento y tirano. Entonces él tiene libre albedrío, decide ser otra cosa, decide tomar otro camino. Obviamente el tema secundario de la predestinación está allí también, ¿no? Que es la creencia que tiene el papá, la creencia que tiene el rey, de que el hijo ya está predestinado y que no hay forma de cambiar ello. Otro tema, la falta de libertad. Te decía, Segismundo reflexiona mucho sobre eso y de manera muy filosófica, sobre cómo todo, hasta el río corre libremente por su cauce.
las aves, los peces, la vegetación, todo aquello que no tiene ni siquiera conciencia, tiene libertad. Pero él, que tiene conciencia, que es un hombre, que tiene reflexiones, pensamientos, no tiene libertad y no entiende por qué. El tema del perdón, el perdón aquí es el perdón del hijo al padre, ¿no? Está al revés. Porque Segismundo, pues, perdona las faltas, los maltratos que había cometido su padre de toda su vida, ¿no? Que lo había mantenido encerrado. Y bueno, también entiende estos temores del padre a que sea un mal hombre por culpa de la profecía. Y un tema también que se nota es esto del poder, ¿no? Mientras que tenemos a Astolfo, que es el sobrino, que viene, que está dispuesto ya a tomar la corona, ¿no? Se viene desde tierras extranjeras, deja a su prometida, todo para ascender al trono. Él es extranjero, entonces nadie lo quiere. Y van a haber estas luchas, ¿no? Los cortesanos no están de acuerdo y mucho menos el pueblo que finalmente se rebela y lucha por entregarle el poder al hijo del rey, al mismo Segismundo. Entonces, esos serían los temas de la vida y sueño. Notemos que está escrito con, te decía, versos medidos. La parte de la derecha nada más vamos a leer, que es una parte muy famosa, ¿no? La parte que le da título a la obra. Dice, yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, mas soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño, toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Notamos el ritmo, la rima perfecta, ¿no? La rima perfecta es aquella en que los finales coinciden exactamente. Notamos los versos que si nos pusiéramos a contar, estos versos todos tienen 8 sílabas métricas. En el caso de las composiciones cultas, sí se cumple esto de los octosílabos perfectos. En el teatro popular no siempre se cumple, pero en el teatro cortesano, que es lo que nosotros estamos viendo, todos estos versos, todos van a tener 8 sílabas. Y eso le da un sonido bien particular, ¿no? Que suene perfectito, que tenga rima perfectita. Todo esto es típico de una composición, entonces, de la vertiente cortesana y de carácter culto, refinado. Listo, chicos. Entonces, con esto tenemos ya cubierta la clase de hoy. Les voy proyectando en pantalla las claves de esta semana. La próxima semana va a volver tu profesor, no te preocupes. La próxima semana regresa. Vamos a solamente por hoy revisar estos contenidos y la próxima semana continúan con el Quijote además. Así que va a estar interesante. No sé si hay alguna consulta o pregunta ya para finalizar. No, todo bien, profe. Más bien, gracias por su clase. Se entendió muy bien su clase. Gracias. Y me gusta su cabello, profesora. Ya, ok, chicos. ¿Hay alguna otra duda? Preguntas sobre todo si es que hubiera. Recuerden que si es que tuvieran preguntas sobre las cuadernillos, las preguntas más largas, los fragmentos que hay en la separata, pueden hacerlas también en el multichat. ¿Ya? El multichat está abierto para consultas más largas y ya ahí pueden aprovechar, pues, si es que tienen dudas que les va a tomar más minutos, ¿no? Listo, entonces, si no hay ninguna pregunta, la próxima semana vuelve tu profe, creo que es Renato, ¿no? Ni siquiera me dijeron a quién estoy reemplazando, pero no lo extrañes, no llores por él, ya vas a volver a verlo pronto. Nos encontramos entonces nos encontramos en una próxima oportunidad, tal vez en San Marcos, con suerte. Cuídense y
Hasta la vista. Chao, Chao, chicos. Miss, gracias por su clase. Gracias, hasta la próxima. Chao.